Marcos capítulo 10. Quisiera por favor que ustedes abrieran Marcos capítulo 10, versículo 46 hasta el 52. Marcos capítulo 10, del versículo 46 al 52. Versículo 46 al 52 es una historia extraordinaria, una historia fascinante que tiene mucha revelación para nosotros. Marcos 10, 46 dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Versículo 47: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondió Jesús y le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Padre, yo te doy gracias en esta hora por tu palabra. Oro y clamo por cada uno de mis hermanos que están aquí en este mismo momento. Declaro la bendición del cielo sobre nuestra vida. Trae revelación a esta palabra para nosotros poder entenderla, Dios mío, con claridad. Abre nuestra mente, danos entendimiento, Dios de la gloria, para que nosotros podamos tomar esta palabra y aplicarla a nuestro diario vivir. En el nombre de Jesús te entrego mi vida y clamo para que tu Santo Espíritu nos guíe en esta hora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Jesús. Muy bien, esto es una historia extraordinariamente fascinante. La Biblia registra que cada historia que está en la palabra pues tiene para nosotros una enseñanza muy profunda. Tiene historias que se dan en la Biblia, implícitamente hay una revelación y hay escondido enseñanzas muy reveladoras. Y mira lo que dice. Quisiera comenzar explicando el versículo 46. La Biblia habla de la experiencia de un hombre ciego que recibe la vista. Pero permítame dramatizarle un poco cómo se dio esta historia. La Biblia registra en el versículo 46: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud. ¿Qué aprendemos en este primer versículo? La Biblia nos habla que Jesús siempre se desplazaba en diferentes regiones. Aquí la Biblia registra en Jericó. Es interesante que dice que vino a Jericó, pero salió de Jericó. Dios siempre tiene planes con familias, con ciudades, con naciones. Dentro del plan de Dios, siempre Dios le dice a la iglesia que tiene que desplazarse. La iglesia no está diseñada para quedarse en cuatro paredes y ahí morir el resto de la vida. La iglesia tiene que desplazarse como Jesús lo hizo, con los discípulos, con la gran multitud, salir afuera donde está la necesidad. La Biblia dice que en ese desplazamiento apareció un hombre llamado Bartimeo y da la condición en la cual se encontraba. Un hombre que tenía dos males, porque la Biblia así lo registra. Era un hombre que estaba mendigando y un hombre que era ciego. Aparte de ser ciego, que ya es una condición bastante delicada, que no puede tener la capacidad como nosotros tenemos de ver. Y dice la Biblia que aparte de esa condición estaba mendigando. La Biblia no hace mucho detalle si tenía familia, me supongo que sí. Pero cuando se está en esa condición,
En esa condición las personas tienden mucho a aislarse de su familia, o la misma familia los aísla por su pobreza, por su condición, porque se encuentran en ciertos lugares, como vemos en las calles, los homeless, vemos en lugares donde la gente está pues mendigando, pidiendo. Algunos lo hacen porque les parece rentable, otros porque literalmente no tienen otra opción. Pero Bartimeo está en esa condición, está ciego, y la Biblia dice que está sentado junto al camino y está mendigando. Eso hace que cuando la iglesia se desplace a diferentes lugares podamos entender y ver la necesidad que los demás tienen. ¿Por qué Dios quiere que la iglesia salga? Porque a veces nosotros tenemos nuestras propias necesidades, pero cuando un creyente se encierra en sus convicciones, se encierra tras de la puerta, piensa que su mayor problema o que su necesidad es la más grande, piensa que el problema más grande es el que él tiene. Pero cuando tú te desplazas y vas por ciertos lugares, vas a encontrar gente que está mendigando, vas a encontrar gente que tiene menos recursos que tú, que no tiene el privilegio de ver como tú y yo vemos. Bartimeo estaba aquí en una condición bastante dura, estaba mendigando, pero el desplazamiento que Jesús tuvo de ir a Jericó y salir de Jericó hizo que Bartimeo pudiese ver la oportunidad de su milagro. El texto dice en el verso 47: y oyendo que era Jesús. Cuando dice oyendo, usted sabe que la mayoría de las personas que han perdido su parte visual desarrollan mucho su oído. Entonces él como que escuchaba. La Biblia hace énfasis de que era una gran multitud, que estaba Jesús, que estaban sus discípulos. Entonces él podía escuchar el alboroto, él podía escuchar el desplazamiento de los pies moviendo. Él decía: algo está pasando, yo necesito saber. Parece que esa multitud no era normal ir cotidianamente. Él escuchó que habían más pasos. Él escuchó, dice la Biblia, oyendo que era Jesús, como que alguien le informó. Él no lo pudo ver, o a lo mejor él preguntó y dijo: ¿qué es el alboroto? ¿Qué es lo que hay? Porque la gente estaba siguiendo a Jesús. Jesús venía de hacer milagros. Jesús venía de sanar y conceder miles de peticiones. Y Bartimeo, dice la Biblia, verso 47, oyendo que era Jesús, comenzó a dar voces. Y aquí hay una revelación muy poderosa para cada uno de nosotros. La Biblia dice que cuando se está en una condición como la de Bartimeo, quizá la de nosotros no puede ser, no es de ser ciego ni estar mendigando, pero tenemos peticiones. Ustedes tienen peticiones. Cada uno tenemos peticiones, tenemos necesidad, no en la dimensión de Bartimeo. Y esto nos revela que cuando sabemos que Jesús está en la ecuación, que Jesús está en el asunto, que Jesús está pasando, que Jesús dijo que aquí en Baytown Dios iba a comenzar a transformar muchos hogares, entonces es el momento de clamar. ¿Qué es lo que hace el ciego? El ciego no se pone de alguna manera a golpearse como a veces hacemos los seres humanos. Es que a mí nadie me ama, yo estoy en esta condición, pero qué tragedia fue la que me pasó, pero qué es lo que estoy pagando, o qué fue lo que yo hice. A veces nos golpeamos, el enemigo nos golpea. A veces creemos que hay condiciones y dice: pero yo estaba en una condición mejor, ¿y por qué me encuentro ahora aquí? Yo no quería estar aquí, yo no quería que esto sucediera, pero ¿por qué me acontece esto? El texto dice que Bartimeo no gritó de su condición, sino que le gritó al que tiene el poder para cambiar su condición. Y esto tiene que traer mucha enseñanza a nosotros. Oyendo que era Jesús, comenzó a dar voces y a decir. Mira lo que dijo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Yo pregunto, ¿por qué sabía que era hijo de David? ¿Por qué le dice que era hijo de David? Él está dando un título mesiánico.
Él está dando porque la Biblia dice que según la carne de ahí vendría el Mesías, del linaje de David. Él, aunque era ciego, sabía de historia, sabía de la palabra, conocía ciertas cosas, había leído, había aprendido. Pero él dijo: ¿quién es? Jesús de Nazaret. Hay gente que puede estar en una condición peor, fuerte como la de él, pero reconoce al Mesías. Reconoce que Dios tiene el poder para cambiarle la condición de ceguera. El texto dice: entonces comenzó a dar voces. Y esto es lo que Dios nos quiere enseñar hoy. Comience a gritar. Cuando estés en esa necesidad, quizás la tuya no es de ser ciego ni de estar mendigando, pero a lo mejor quieres comprar una casa, quieres que todo esté bien en tu hogar, quieres que tus futuros hijos sean bendecidos. Yo quiero, ahora estoy deseoso de mis nietos. Todos los días oro al Señor para que Dios toque el corazón de estos hijos casados y hagan algo. Yo quiero mis nietos, quiero ver mi tercera generación. Y comenzaron mi segunda generación, mi tercera y mi cuarta. Mis generaciones yo las quiero ver. Entonces yo comienzo. A lo mejor usted puede decir: no, pero eso no es nada, el problema mío es mayor. Yo estoy gritando, es por mi renta. Yo estoy gritando, es por mis biles. Yo estoy gritando por la salud. Yo estoy gritando. Lo importante es que estés gritando. Lo importante es que le estés gritando y clamando al que tiene el poder para dar la sanidad, para dar lo que necesitamos. Iglesia, nosotros necesitamos gritar por el crecimiento de la obra. Gritarle a Jesús: Señor, toca los corazones, toca las vidas, trae las almas. Comienza a gritar como hizo Bartimeo. Comenzó a dar voces diciendo: ten misericordia de mí, Señor, apiádate de mí. Necesito esto, necesito aquello. Señor, salva. Mira mis hijos cómo están, mira mis nietos, mira mi esposo. Este cabezón no quiere cambiar. Hay cosas que yo quisiera que él cambiara, que las tiene muy escondidas. O cosas que quisiera que mis familiares cambiaran. Yo quisiera, si esa es tu condición, entonces a gritar. Yo estoy gritando por mis nietos. Yo estoy gritando por la iglesia. Yo estoy gritando por mis necesidades. Yo quiero comprar mi casa. Vamos a ajustar, o ya ajustamos 5 años. En octubre es que los ajustamos. 5 años estar aquí. Yo quiero gritar por mi casa propia. Yo quiero gritar por un ministerio glorioso. Yo quiero gritar por ver vidas transformadas en esta ciudad. Yo quiero gritar al Señor y pedir misericordia para que Dios saque a muchas personas que están en la drogadicción, que están en la promiscuidad, que están en la homosexualidad. Yo quiero gritar para que Dios restaure la vida de muchos hogares, de que los corazones de los hijos vuelvan hacia los padres y el corazón de los padres vuelva hacia los hijos. Yo quiero orar para que terminen los divorcios. Yo quiero orar para que hayan hogares estables, sanos. Yo grito y tenemos que seguir gritando como Bartimeo: ten misericordia de mí. Pero quiero mostrarle que cuando usted grita, cuando usted clama y grita al cielo por su petición, mire lo que aconteció. Verso 48: y muchos le reprendían para que callase. Hay gente que no le gusta su grito. Hay gente que le quiere dar más importancia a sus peticiones que a las suyas. Hay gente que lo quiere mandar a callar. El texto dice: muchos le reprendían para que se callase. Deja de estar gritando. Debes de gritar menos. ¿Y por qué estás pidiendo tanto? ¿Y por qué estás orando tanto? ¿Y por qué uno le podría decir: porque es que el ciego soy yo. Yo soy el que estoy mendigando. Hay gente que le puede incomodar lo que tú estás pidiendo. No, yo quiero una casa propia. Entonces cualquiera se puede incomodar. Tanta necesidad que hay en el mundo entero y usted pidiendo por su casa.
Hay gente que le puede incomodar, porque ahora mismo hay miles de peticiones. Hay gente que para él es importante algo que le parezca insignificante a otros, pero es mi petición, es lo que yo quiero, son mis gritos. Bartimeo está diciendo: oigan a estos, me van a mandar a callar si yo soy el ciego, si yo soy el que estoy sufriendo, si yo soy el que tengo que extender la mano, si yo soy el que me echaron de la casa por mi ceguera, si yo soy el que veo que mis hijos me abandonaron, si yo soy el que estoy padeciendo por esta circunstancia, me mandas a callar a mí. ¿Sabe qué dice el texto? Como que esa manera de la multitud de querer callar a Bartimeo antes le dio más fuerza, antes como que le dio más ganas. Porque Satanás va a usar miles de estrategias para que calles, para que no hables, para que guardes silencio y más bien te quedes callado o digas: bueno, como decía mi papá, hay unos que nacen pobres, hay unos que nacen con estrellas y hay otros que nacen estrellados. O sea, como aceptando su condición: nací para morir así. Nací, ¿qué más voy a hacer? Pues me toca cargar esta cruz y seguir, como ahora los seres humanos, seguir con esta enfermedad. No, usted no puede familiarizarse con condiciones que no están dentro del plan de Dios. Usted tiene que echarla fuera de su vida. Si hay algo que lo está atormentando a usted, si hay algo que le está deteniendo su crecimiento espiritual, usted no puede familiarizarse con eso. Usted tiene que echarlo fuera en el nombre de Jesús. Bartimeo dice en el versículo 48, y muchos le reprendían para que callase. Pero mire lo que dice el texto: pero él clamaba mucho más. O sea que si estaba en un nivel de grito: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Cállate, Bartimeo. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Cállate, Jesús, Hijo de David. O sea, como que entre más le decían: cállate. No grites por tu petición, no grites por tu milagro. Qué pena, qué vergüenza. No tienes educación. ¿Qué es esa gritería? Pareces un salvaje gritando. Pero es que yo soy el ciego. Yo soy el que estoy en esa condición y por eso lo hago. O sea, ¿qué indica esto? Que mientras otros te pueden mandar a callar, incrementa tu clamor. Cuando el enemigo te quiere decir: nunca vas a ver, nunca vas a salir de la condición de mendigar, así te vas a morir, Dios te habla y nos revela hoy: incrementa tu grito, grita más, ora más, ayuna más, enamórate más del reino. Es una manera de gritar. Cuando el enemigo te quiere hacer sentir que no vales nada, que tu oración no es escuchada, no te desanimes, antes grita más, clama más, aumenta tu búsqueda, aumenta tu clamor, porque está próximo a recibir tu milagro. Bartimeo, cuando enfrentó el rechazo de la gente, cuando lo mandaron a callar, ¿sabe qué dice la Biblia? El texto dice, verso 49, entonces Jesús, deteniéndose. ¿Qué hace el grito? ¿Qué hace el clamor? Hace detener a Jesús. El clamor hace, recuerde que Jesús estaba desplazándose de Jericó y salía de Jericó. O sea, Jesús iba con sus discípulos y la gran multitud, pues, yendo a ciertos lugares, saliendo. Pero hubo alguien que gritó, que llamó tanto la atención de Jesús, que lo había mandar a callar. Y el verso 49 dice: Jesús, deteniéndose. O sea, Jesús va normalmente caminando cuando escucha ese grito: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Oh, la Biblia no registra cuántas veces gritó, pero yo estoy seguro que gritó muchas veces, porque la multitud hace que tu voz se opaque. La multitud hace que cuando hay eco, pues la voz se va con mayor facilidad. Pero cuando hay tanta gente, tu voz se puede perder entre las peticiones y las necesidades de otros.
Tu clamor, tu petición se puede perder en medio de tanta multitud, pero como Él incrementó el clamor, como Él incrementó la búsqueda, entonces Jesús escuchó cuando Él dijo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y el texto dice que Jesús se detuvo. Esto nos habla que nosotros le interesamos a Jesús. El detenerse nos habla de que Jesús está interesado en concedernos nuestra petición. El detenerse Jesús nos revela de que Dios quiere conceder nuestro milagro. El que Jesús se detenga le envía un mensaje al mismo Satanás: aunque lo calles, Él hizo algo que me hace detener. Aunque trates de callarlo por las circunstancias o por lo que sea, Él hizo algo que me hizo detener. Y dice la Biblia que Jesús mandó a llamar el ciego. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Cuando dice la Biblia que mandó a llamarle, o sea, parece que no estaba muy cerca. Había cierta distancia. Jesús le manda a llamar. El texto dice: llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Dios nos dice hoy a nosotros en esta hora: tengan confianza en Dios, que te vas a levantar de esa circunstancia. Ten confianza en Dios y levántate. Ten confianza en Dios y levántate de la condición en la que estás. Ten confianza, confía en tu grito, confía en tu clamor, confía que has detenido al que tiene el poder para transformar tu vida. Confía, ten confianza, porque Él se detuvo para llamarte, para concederte tu milagro. La Biblia nos regala otra cosa extremadamente interesante. Verso 50. Entonces Él, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Entonces Él, arrojando su capa. Usted sabe lo que significa una capa para un mendigo. Usted sabe lo que significa una cobija para alguien que lo único que tiene es eso. Usted ha visto los homeless, las personas que andan por toda la calle y en las esquinas con una cobija colgada sobre sus hombros. ¿Sabe qué valor tiene esa cobija para él? ¿Sabe cuánto vale, aunque no sea de marca? Es lo único que tiene. Es a lo que está acostumbrado, es con lo que duerme todos los días. Es lo único que tiene de valor. Pero cuando Jesús lo llama, el texto dice: Él, arrojando la capa, fue a Jesús. Atiende el llamado. ¿Qué nos revela esto a nosotros? Que hay cosas que están bien pegadas a nosotros, que están adheridas a nosotros, que tienen hasta nuestro olor, pero que de alguna manera es necesario dejarlas, porque eso representa la condición vieja, porque eso tiene mal olor, porque eso no está dando la cobertura que necesitamos. Entonces esto nos enseña que cuando Jesús nos llama, al evangelio, hay cosas que tenemos que dejar. Y la gente a veces no quiere dejarlas. Por ejemplo, el que tiene una doble vida, esa puede ser su capa, y Jesús lo llama al evangelio y no quiere dejarla. No quiere dejar esa cobija vieja que habla de un pasado, de una costumbre. Hay cosas que tenemos que dejar. El evangelio, la palabra de Dios, es muy clara. Cuando Jesús te llama, hay cosas que hay que dejar. Yo no podía seguir. ¿O a usted les gustaría tener un pastor que todavía estuviera en drogas, en vicio, en pachanga, en bebedera, fumando? ¿A usted les gustaría? No, hay cosas que yo tengo que dejar. Porque si esa era mi práctica, esa era mi capa, con eso me acobijaba por muchos años. Era mi olor, era mi estilo de vida. Pero cuando Jesús me llamó a este glorioso camino, yo tengo que arrojar mi capa.
Yo no puedo seguir en este estilo de vida que Dios ha trazado con ese otro estilo de vida. Yo tengo que soltar mi capa. Yo tengo que soltar todo aquello que me detiene, porque va a comenzar una nueva vida. Viene una nueva cobija, viene una nueva cobertura con un olor más fragante. Viene una nueva bendición a mi vida, que es el estilo de vida del reino. Entonces, por eso hay gente que dice: es que a mí no me gusta convertirme al evangelio, porque allá le quitan todo a uno. Allá le prohíben de todo. No, no, es que no es que se prohíba, tienes que dejar la capa. Porque el evangelio de Dios cambia. El evangelio de Dios transforma, pero Dios no va a atropellar tu voluntad. Eres tú que voluntariamente. Hay gente que pudo haber dormido con su cobija por muchos años en el alcoholismo, 30 años con esa cobija. Otros en la drogadicción, otros en la mentira, otros en la idolatría, otros en la promiscuidad. No sé, cada uno tiene su preferencia. Pero dice que estaba acobijado, pero cuando Jesús llama hay que soltarla. Usted no puede seguir igual. Dios te va a dar otra cobija con un mejor olor, una cobertura mucho mejor, mayor, que va a bendecir mucho tu vida. Él dice que soltó la capa y fue a Jesús. Cuando está frente a Jesús, Jesús le hace la pregunta que para muchos puede ser una pregunta ingenua. Perdóneme la expresión, puede ser tonta. Una pregunta que cualquier persona, como dicen los jóvenes ahora, da. Una pregunta lógica, porque Jesús le pregunta a un ciego, verso 51. Respondió Jesús y le dijo: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué cree usted que quería el ciego que le hicieran? ¿Qué cree? Pues algo lógico. Como Jesús dice: pero Señor, si estoy ciego, ¿no ves que no veo? Esta pregunta nos habla de que Dios respeta tu libre albedrío. El poder más alto que Dios le dio al ser humano es la capacidad evolutiva. Es la capacidad de tomar tus propias decisiones, y tú tienes autoridad aún sobre tu destino. Tú decides hacia dónde quieres ir. Tú decides hacia dónde quieres llevar tu familia. Dios te dio el libre albedrío. ¿O acaso no cree usted que Dios tiene el poder para que todo el mundo se convierta al evangelio ya? Él tiene el poder con un chasquido de dedos, simplemente para que la gente entre por ese templo llorando: me arrepiento. Él tiene el poder. Pero como te dio el libre albedrío, jamás va a atropellar tu voluntad. Él es un caballero. Él toca la puerta y tú decides si le abres. Él respeta tu decisión. Entonces Jesús se para frente al ciego y le dice: ¿qué quieres que te haga? El ciego identifica su necesidad. El ciego dice: que recobre la vista. A mí esta palabra, que recobre la vista, me da como a entender que no había nacido ciego. Por alguna circunstancia la pudo haber perdido. Por algunas circunstancias pudo haber perdido su capacidad de ver por circunstancias de la vida, por miles de razones. Y él le dijo, como quien dice: quiero recobrar la vida que tenía antes. Yo antes estaba mucho mejor y la vida me golpeó, me dio muy fuerte. He tenido que pagar muchas consecuencias por mis decisiones y ahora me encuentro ciego. Yo tenía una familia, tenía unos hijos y hasta ellos me olvidaron. Y ahora me encuentro aquí en Jericó, mendigando, pidiendo que alguien me dé un plato de comida, y aparte de eso no puedo ver. Imagínese el ciego delante de Jesús, no puedo ver, con sus ojos cerrados, diciendo: necesito ver, por favor que recobre la vista. Ese milagro Él lo está pidiendo. Cuando estás frente a Jesús, debes de identificar qué es lo que quieres. Si Jesús ahora te dijera: ¿qué quieres que te haga? Si el ciego dijera: pues que me rasque la cabeza, le rasco la cabeza y sigue ciego.
No, identifica tu petición. Identifica lo que tú necesites ahora. ¿Cómo quieres ver tu vida? ¿Cómo quieres verte a ti mismo? Tienes que identificar qué es lo que tú necesitas, qué es lo que tú quieres. El texto dice que yo recobre la vista. Por favor, que recobre la vista. Verso 52, Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Vete, tu fe. ¿Por qué no dijo Jesús la fe de la multitud? La fe de los discípulos, mi fe. ¿Por qué Jesús le dijo a él tu fe? Tu fe. ¿Sabe qué es fe? Hebreos 11:1 dice: la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Él estaba convencido que los gritos que daba los iba a escuchar Jesús. Él estaba convencido que de la manera que gritaba Jesús se iba a detener. Él en fe estaba viéndose ya, visualizando todo aquello por lo que clamaba. Jesús le dijo: tu fe. En otras palabras, desarrollaste tu fe. La fe es como un músculo que tiene que ser ejercitada. Tú la tienes que desarrollar oyendo la palabra, creyendo a la palabra, declarando la palabra. Y Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. Y enseguida, dice el texto, enseguida recobró la vista. Aleluya. Enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Mire quién nos revela esto. Y ya voy a terminar. Dice el texto que recobró la vista. Cuando recibe el milagro, hay muchos seres humanos que cuando reciben el milagro, entonces se van, se desaparecen. Quieren el milagro de Jesús, pero no quieren al Dios de los milagros. La gente anda en busca de un milagro. Ayúdeme, deme un milagro. Todo, la gente quiere un milagro, pero después no se compromete a seguir al Dios de los milagros. El texto dice que Bartimeo, cuando recobró la vista, entonces decidió seguir a Jesús en el camino. Dios está dispuesto a hacerte tu milagro. Dios está dispuesto a concederte tu petición. Dios está dispuesto a cambiar tu vida. Pero cuando recibas el milagro, tú tienes que seguir a Jesús. Tú tienes que comenzar a seguir a Jesús. Porque hay gente que recibe el milagro y se desaparece. Recuerdo una muchacha en la iglesia que pastoreábamos en Massachusetts. Pues no voy a decir el nombre porque pues no pretendo avergonzarla ni darle mucho detalle, sino que simplemente me dijo: por favor, pastor, quiero que ore porque tengo una demanda. Allá en Massachusetts pues se demanda mucho, la demanda como de $25,000. Y por favor quiero que ore, pastor, porque si yo me gano esa demanda, pastor, $5,000 le doy a la iglesia. Por favor, ore. Ay, comienza, ¿cuánto? 5,000 a la iglesia, y la iglesia apenas naciendo. ¡Wow! Ángeles, Padre, en el nombre de Jesús, toca a los abogados, toca el corazón del juez, en el nombre de Jesús. Yo comencé a gritar a favor de ella por mi milagro. Aleluya. Gritamos, anuncié desde el púlpito de la iglesia: oremos por la hermana, para que, y comenzamos a orar y ahorita pasaron como 2-3 meses. Llegó ella a la iglesia: pastor, aleluya, recobré la vista, pastor, gané la demanda. Y yo, aleluya, yo comencé, aleluya, ganó la demanda, gloria a Dios. Han pasado 7 años y todavía le estoy esperando a que venga a traer los 5,000. Yo oré, yo celebré, la abracé, le dije: la gloria es de Dios. En otras palabras, me dijo: pastor, recobré la vista. Y cuando recobró la vista, dijo: bye bye, bye bye. Se fue la niña, no volvió. Entonces, ¿para qué gritar tanto si no hay una finalidad de seguir a Jesús?
¿Para qué aumentar el grito si no hay un deseo de seguir a Jesús? Yo creo que Dios nos está hablando de una manera muy clara a nosotros. El propósito del reino de Dios es que cada que tú recibas un milagro, lo recibas o no lo recibas, tu obligación es seguir a Jesús, porque es el único que tiene el poder para transformar nuestras vidas. Nosotros tenemos un desafío en esta ciudad aquí en Baytown, muy fuerte. Tenemos un desafío muy fuerte de trabajar a favor de esta ciudad. Y por favor, yo lo invito a que usted también grite a favor de la ciudad. Muchas veces cuando usted grita por otros, cuando usted grita a favor de otros, Dios se encarga de que el milagro llegue a su vida. Porque usted está trabajando para la obra de Dios. Y Dios se detendrá en medio de su grito para decirle: ¿qué quieres que te haga? Y una vez que tú recibas el milagro, por favor, tienes que seguir a Jesús. Tienes que seguirlo, porque es tu compromiso de seguir en este camino. Yo te invito a que te coloques de pie y en esta hora tú ores conmigo y tú le digas: Señor, Señor, yo he entendido tu palabra. Señor, yo he entendido esta palabra maravillosa. Gracias porque a través de esta historia tú nos hablas. Ore por un momento, por favor. Comience a gritar. ¿Cuál es su necesidad? ¿Cuál es tu necesidad ahora? Cierra tus ojos y escucha a Jesús preguntándote: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga?